Hola, hoy ha venido la científica María Jesús y después vamos a entrevistarla y nos va a contar un poco sobre ella. Hola, ¿qué tal? Bien. Pues nada, estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Creo que es un día muy especial el que estemos aquí reunidos, porque como sabéis todos, bueno, pues va a ser el día del 8 de marzo, de la mujer trabajadora. Y bueno, vengo un poco con la idea de que veáis un tipo de profesión que puede tener una mujer y que a veces es una profesión que parece como que es muy distante, muy rara, muy de película, como algo así que nada más que pasa en la NASA o en Estados Unidos, ahí muy lejos, una cosa muy, muy distante de todos nosotros, ¿no? Y realmente no es así. Yo soy una persona normal, tengo mi familia, he estudiado como cualquiera de vosotros podéis estudiar y vivo en Sevilla y hago mi ciencia y mi investigación en Sevilla, aquí en España. No hay que pensar en irse muy lejos, aunque es estupendo para la formación de cada uno irse lejos, pero sobre todo quiero transmitiros que los científicos son personas muy normales y que bueno, que estoy aquí para que me hagáis las preguntas que queráis y os pueda resolver las dudas que tengáis, y también sobre todo para transmitiros que yo soy de este barrio, ¿vale? Yo llevo toda mi vida viviendo aquí, mis padres viven ahí y he estudiado en Roche-Lambert, estudié en el Colegio Candelaria, que sabéis que está ahí, mi hermano también, y bueno, y la carrera científica está en manos de todos vosotros si alguno la quiere hacer, porque lo único que hay que hacer es estudiar y sobre todo que os guste, que la disfrutéis, porque es preciosa. Entonces nada, ahora pues lo que queráis preguntarme, yo encantada. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Me llamo Ani y tengo 11 años y estoy en quinto B, Juan de la Cueva. Estupendo. Cuéntale lo que hacemos de ciencia en clase. Trabajamos y estudiamos los órganos y hemos hecho las chirigotas del cuerpo humano, de los órganos, los sistemas, y estamos haciendo ya maquetas como esta. Enséñala, que no sale. Que la ha hecho Alma y María José. Qué maqueta más bonita, por favor. Increíble, ¿eh? Está estupenda, vamos. Tiene un detalle y, vamos, me encanta. Luego me voy a llevar una foto, ¿eh? Y estamos haciendo trabajo y ¿Qué es lo que más te gusta a ti? a mí lo que más me gusta es lo que hemos estudiado, ¿no? Lo de los sistemas y los órganos y eso. Hola, me llamo Manuel y tengo 10 años y yo también me quería presentar, y lo que más me gusta del tema son las células y los músculos y los esqueletos. Y ya vamos a empezar la entrevista, si te parece bien. Me parece estupendo. Bien, primera pregunta. ¿Quién hace la primera pregunta? A mí era la primera pregunta. Venga, fuerte. ¿Cuándo podríamos decir que empezaste a investigar? Pues, como sabéis, después de lo que es el colegio, pues hay que ir al instituto y después hay que hacer una carrera. Yo hice la carrera de biología y entonces cuando terminé la carrera, en la carrera se hacen prácticas, se hacen algunos experimentos de prueba, empieza uno a tocar cosas de laboratorio, a descubrir cosas en las prácticas, pero cuando realmente empiezas a desarrollar tu proyecto de investigación en una cosa en concreto,
es cuando terminas la carrera y entonces te pasas a un laboratorio de investigación y ahí es cuando empiezas a investigar. Tendría aproximadamente 22 años, una cosa así. Hoy en día se empieza mucho antes, ¿eh? Antes de los 22. Antes. Empiezan a hacer ya sus trabajos de investigación porque hoy en día, para terminar la carrera, te piden un trabajo de investigación. Entonces, cuando terminas la carrera, te piden ese trabajo de investigación y ya empiezas a hacer tus primeros experimentos y empiezas a descubrir las primeras cosas. O sea, que se empieza prontito. Bueno, gracias. Adrián. Fuerte. ¿Has investigado en otro país? No, yo no he estado investigando en otro país. He ido a hacer cursos de formación, eso sí he ido. Y me gusta que me preguntéis esto porque a veces se piensa lo que os he comentado antes, ¿no? Un poco. Que, no sé, que como que la investigación es algo más de fuera de España, ¿no? Como que hay que estar fuera y si no, no se puede investigar, ¿no? Yo en mi caso no he tenido que salir de España porque aquí mismo hay muchos centros de investigación ya muy buenos en los que se hacen unos trabajos de investigación maravillosos que además están en el top, en lo más alto de la investigación a nivel mundial, ¿vale? Y no solo en España, sino en Andalucía. Tenemos investigadores increíbles. Entonces, es verdad que tengo muchos compañeros que se han ido al extranjero, han estado, bueno, en todas las partes del mundo. Desde Japón, Estados Unidos, Australia, en todos los países que os podáis imaginar. Y entonces ahí han establecido contactos con otros investigadores, se han traído mucha información. Realmente la ciencia es una cosa que hay que verla como muy global, o sea, es en todo el mundo y todos los científicos están como conectados, todos hablan entre ellos, se intercambian información, entonces es como una cosa que nos une a todos, porque normalmente las cosas que se investigan son cosas que nos unen a todas las personas. Y sobre todo en el tema de investigación, pues, de la salud, relacionado con, por ejemplo, con la salud, habéis visto todo el tema del coronavirus, pues nos afectaba a todos. Entonces hay mucha conexión y es muy importante viajar al extranjero, se aprende muchísimo y es un factor importante. Daniel. ¿Solo trabajas o disfrutas investigando? Lo primero es que disfruto. Es lo primero. A veces es complicado de entender, pero para mí mi trabajo es un trabajo porque recibo un dinero por hacerlo. Pero realmente yo no lo considero un trabajo. Es mi hobby, disfruto tanto con lo que hago que ni me canso, prácticamente. Muchas veces llego a casa habiendo estado muchas horas en el laboratorio y no tengo la sensación de haber estado trabajando en un sitio duro, no, porque vengo con la ilusión de que estoy haciendo algo importante para todos, para toda la sociedad y sobre todo algo que me va a permitir avanzar en la sociedad, porque cada cosa que descubrimos pues es un granito de arena que se pone en que estemos mejor y en que avancemos, ¿no? Entonces, para mí principalmente es disfrutar. Pero esto no solo es importante en la ciencia, ¿no? O en la investigación, que es lo que yo hago, ¿no? Es importante en todos los trabajos. Es fundamental. Es fundamental que cuando seáis mayores, empecéis desde ya a saber qué os da esa ilusión
que no os deja estar pendiente de algo. Cuando algunos habéis comentado que os gustan mucho las células, ¿no? Como me has comentado tú, Ismael. Perdona, Manuel, perdona. Cuando me has comentado eso, que, ¿no? Que te gusta mucho la célula, que te llama esa cosita, ¿no? Que te entra de pronto de curiosidad, ¿no? Eso es muy importante porque si seguís el camino de seguir estudiando, investigando en vuestras cosas lo que os gusta, al final vais a conseguir cuando seáis mayores un trabajo que os guste, y es que la vida es más fácil teniendo un trabajo que guste, ¿no? Y pasa en todos los trabajos. Vale, gracias. Luis. ¿Debemos tenerle miedo a los virus y a sus evoluciones? Que si tenemos que tenerle miedo a los virus y sus evoluciones. Yo no diría tener miedo, ¿vale? No es bueno tenerle miedo a esas cosas porque los virus han estado siempre ha habido virus, ¿vale? Y lo que sí hay que estar es preparado, ¿vale? Entonces, claro, aquí la ciencia tiene mucho que decir, ¿no? Los virus son unos bichitos que, bueno, no sé si los habéis estudiado más o menos y eso, ¿no? Entonces son unos bichitos que por sus características van cambiando mucho, van todo el rato cambiando. Son los mismos pero con variación. Como si tú tienes el pelo largo, tú luego te lo pones corto, luego te tiñes el pelo de rubio, luego entonces van cambiando, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cada vez que cambian tenemos que defendernos de ese cambio, ¿vale? Pero bueno, para eso están los médicos, los investigadores, los farmacéuticos, para estar preparados, ¿vale? Pero no creo que haya que tenerles miedo, no es bueno esa sensación. Es verdad que lo que habéis vivido con el tema del coronavirus ha sido una situación excepcional, rara, que era un poco para tener el respeto, y lo que yo digo siempre, no hay que tener miedo, hay que tomar las medidas para estar lo más protegido posible. No sé si respondo a eso o quieres hacerme alguna pregunta más sobre eso. ¿Quién más? Guadalupe. ¿Has investigado las causas de muerte de muchos animales? Sí. Durante el tiempo que he estado trabajando, desde que terminé la carrera, he trabajado en diferentes laboratorios, ¿vale? Entonces, en uno de los laboratorios que trabajé, era un laboratorio que hay aquí en Andalucía, ¿vale? Ahora está en Málaga, antes estaba aquí en Sevilla, cuando yo estaba. Y ese laboratorio lo que hace es ver por qué se han muerto los animales que se encuentran muertos en el campo, ¿vale? Pero todo tipo de animales, sobre todo los silvestres. O sea, una vaca que está, por ejemplo, una gallina en una granja, no. Estamos hablando de buitres, de zorros, del lince, ¿vale? Nosotros en el laboratorio nos trajeron linces muertos, ¿vale? Y teníamos que ver cuál era la causa de su muerte, ¿no? Desgraciadamente, en algunos casos, pues esos animales mueren, pues, por ejemplo, un atropello en un coche, vas por una carretera, el animal se cruza, se le da un golpe y el animal muere. Otras veces esos animales sufren enfermedades, igual que nosotros. De hecho, seguro que alguno de vosotros ha tenido lombrices, ¿no? Han tenido lombrices, ¿no? Y os tienen que dar un jarabito porque tienen gusanitos, ¿no? En la caca. Pues, vamos, no, eso no pasa nada. Entonces, los animales también son atacados por unas lombrices, ¿vale? Y entonces pues se mueren porque ellos no tienen medicina ni tienen forma de protegerse, que volvemos a lo de protegerse, ¿no? Hay animales, por ejemplo, que cogen enfermedades tipo como gripes, ¿vale? Y se ponen malos y se mueren. Y luego hay otros animales que yo pienso que es lo más triste y lo que se investigaba mucho allí, y eran animales que están en el campo, que viven tranquilos, pero hay determinadas personas que les ponen venenos. Entonces el animal le ponen comida, le ponen veneno en la comida, el animal va pensando que es comida y nada más, se toma el veneno y se muere.
Entonces, así han muerto muchos pájaros, muchas aves que están en peligro de extinción, como águilas imperiales, como buitres negros, alimoches, o sea, son especies en peligro de extinción. Y la Guardia Civil, que todos conocemos, tiene un departamento, una parte de la Guardia Civil que se llama Seprona, se dedica a ir al campo, ver esos animales, hacen un levantamiento del cadáver de ese animal, como cuando muere una persona, y nos lo traía al laboratorio, y entonces nosotros, en una mesa de laboratorio, pues teníamos que abrir al animal, ¿vale? Sacarle los órganos, que alguno de vosotros habéis hablado del tema digestivo y todo eso, súper importante, porque en el aparato digestivo acumulan esos tóxicos, ¿vale? Entonces se cogía un poquito de ese aparato digestivo, de la parte del hígado, se hacía un triturado de ese hígado, se pasaba por una serie de procesos y ahí podíamos nosotros saber si ese animal había sido envenenado o no. Y desgraciadamente había muchos casos, y esos casos al final iban incluso a un juicio, porque esos animales se encuentran en fincas, que hay un propietario de esa finca y el propietario tiene que estar pendiente de que esas cosas no pasen, y se ha multado y se ha llevado a juicio ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, no sé si conocéis también lo que es la gripe aviar, que es un tipo de gripe que tienen los animales de las aves, y por ejemplo hubo una vez una epidemia hace unos años y allí estuvimos también viendo qué pájaros tenían, cuáles no, controlando. Así que la investigación tiene muchas opciones. Lidia. ¿Qué es lo que más te gusta de ser científica? Montón. Lo que más me gusta es descubrir cosas nuevas. O sea, cuando empiezas a investigar, hay tantas cosas para investigar, tantos detalles, es tan amplio que cada uno de nosotros aporta un granito de arena de información nueva que se desconocía antes, ¿vale? Entonces, cuando tú estás trabajando en el laboratorio, aparte de que a mí personalmente me gusta mucho el cacharreo, yo he traído aquí unos tubitos y unas cosas para que veáis más o menos qué materiales utilizamos para manejar las células, para extraer proteínas, para una serie de cosas. Lo que más me gusta es ver que con mis manos puedo descubrir cosas que no se sabían. Adriana, sí. ¿Trabajaste investigando el coronavirus? No, yo no he trabajado investigando el coronavirus, pero es verdad que todos los científicos han estado muy pendientes. Entonces, aunque trabajaras, por ejemplo, con animales, determinados animales, o trabajes, por ejemplo, en cáncer, todos los científicos han estado muy pendientes de todo lo que se iba descubriendo, de lo que pasaba con el coronavirus. Yo específicamente sí que he estado muy pendiente de todo el tema del coronavirus, he leído mucho, he estado en contacto con otros científicos, porque ha sido una situación muy delicada para la salud. Sí he trabajado con virus, he trabajado con otros virus. Lucía. ¿Has tenido que tocar animales muertos sin guantes? No, nunca. No, porque los animales muertos y todo lo que son ese tipo de cosas, ¿no? Que cuando estás trabajando siempre tienes que tener unas medidas de prevención, ¿vale? No te puedes contagiar de lo que ese animal tenga, o entonces siempre con guantes. Sí, con guantes siempre se ha trabajado con guantes. Siguiente, Aymara. ¿Te gusta tu trabajo más que ser científica? ¿Otro trabajo más que ser científica? No. No.
Hay otro trabajo que va unido muchas veces al trabajo de fe científica porque es muy importante, y es que los científicos también son profesores, ¿vale? Los científicos trabajan en las universidades, en los centros de investigación, entonces tienen que dar clases también. Muchos científicos dan clases en la universidad y entonces tienen sus alumnos y entonces dan clases. Y esa es otra actividad que sí que me gusta mucho, dar clases, pero por encima de todo la investigación. Adrián. ¿Qué son células tumorales? Pues mira, las células tumorales, vosotros habéis estudiado las células, ¿vale? Sabéis que dentro de las células está el núcleo, ¿vale? ¿Conocéis el núcleo, no? Esto azulito que tenéis aquí es el núcleo de las células, ¿no? Vosotros sabéis que en el núcleo está la información genética. ¿Lo sabéis? Está la información que hace que cada célula sepa lo que tiene que hacer. Cada célula de nuestro cuerpo tiene una función. No es lo mismo una célula del ojo que una célula del estómago, ¿vale? Que una célula del pulmón. Hacen cosas distintas, ¿vale? Todas esas células vienen de la misma célula, pero se han ido modificando, cambiando para que tengas tu célula del ojo, tu célula del pulmón, tu célula del estómago. Esa información, para que cada una haga lo que tiene que hacer, está en el núcleo, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con una célula tumoral? Pues veréis. Es como si esas células se le olvidaran lo que tiene que hacer, ¿vale? De pronto la célula del estómago dice: ¿yo tenía que hacer la digestión? No, yo no tenía que hacer la digestión. Yo lo que me quiero es poner muy grande. Y quiero tener muchas células hijas. Y quiero crecer y crecer y crecer y crecer. ¿Vale? Y lo mismo puede pasar con cualquier otra célula. Que un poco como que se le olvida. Se le olvida lo que tiene que hacer. Eso es una célula tumoral. ¿Vale? Las células tumorales se le olvida lo que tienen que hacer. La información que tiene en su núcleo sufre lo que se llama un daño, ¿vale? Dentro del núcleo está el ADN y ese tiene la información. El ADN es como un libro, ¿vale? Imaginaros que cogemos un libro, lo estamos leyendo y en vez de donde pone casa, pone zapato. Entonces tú empiezas a leer el libro y dice: Miguel estaba en su zapato. ¿Cómo que estaba en su zapato? Estaría en su casa, ¿no? No, está en su zapato. Entonces tú lo lees y como que, ¿pero qué pasa, no? Como que no te coincide, te vuelves un poco loco. Pues esa información que estamos diciendo, que es como un libro, está en el núcleo. ¿Qué ocurre? Que a veces es como si lo borraran con una goma, ¿vale? Como si lo borraran con una goma. Entonces la célula se vuelve loca y se convierte en una célula tumoral, ¿vale? Iván, ¿Lesiones haciendo tu trabajo? ¿estás Posible- lesionado? Que si me he lesionado haciendo mi trabajo, alguna vez sí, pero cosas como las que puede pasar en una casa, ¿no? Me acuerdo un día que abría un congelador, ¿no? Un cajón de un congelador, como tú lo abres en tu casa, un cajón del congelador, y el congelador se me cayó, ¿vale? Y me hice daño en el pie, ¿vale? Es verdad que este tipo de trabajo tiene una serie de riesgos, porque claro, tú manejas productos químicos que son peligrosos, tú trabajas con células, trabajas con virus, pero también es verdad que en el sitio donde tú estás trabajando hay un montón de formas de que eso esté todo controladísimo, ¿vale? Para empezar, como veis, yo tengo que trabajar con una bata, ¿vale? Porque si me cae alguna cosa, pues no me cae en la ropa, ¿vale? Nosotros en el laboratorio tenemos unas gafas enormes de protección por si estamos trabajando con algo delicado para que salpique,
Si salpica, el salpique tiene sus cosas hoy en día. Entonces, pues entonces te pones las gafas, ¿vale? Y ya no hay problema. Por ejemplo, manejamos muchas veces tubitos muy pequeños que están a menos 80 grados. Incluso hasta menos 120 grados. Entonces tenemos que tener unos guantes enormes que resisten esa temperatura, porque no vas a coger un tubito a esa temperatura, te quemas, se te queman los dedos, se te caen. Entonces tienes que llevar unos guantes específicos, te pones además, como cuando el coronavirus, que había personas que se ponían una pantalla delante, ¿vale? Nosotros allí en el trabajo tenemos esas pantallas, pero siempre las tenemos pues para manejar ese tipo de sustancias, ese tipo de cosas que son peligrosas, hay que tener cuidadito. Entonces nada, te pones tu pantalla, te pones tus guantes y tú lo manejas con completa seguridad. No pasa absolutamente nada. Entonces es verdad que es un trabajo que tiene, pero en realidad es como muchos trabajos, ¿no? Si alguno de vosotros tiene un papá, por ejemplo, que trabaja en una obra, pues tiene que tener también cuidado, ¿no? Se ponen cuando suben a lo mejor a un edificio para pintar, pues se tiene que poner sus arnés, ¿no? De sujeción. Hay trabajos que, por ejemplo, hacen mucho ruido y se ponen para los oídos, ¿no? Se ponen aquí para que no les moleste los oídos. Pues teniendo cuidado y no pasa nada. Gracias. Elías o David. ¿Has creado algún método o teoría sobre un tema? Sí. Como os he comentado, yo empecé a investigar cuando terminé la carrera y cuando se termina la carrera, pues eso, empiezas a investigar y cuando llevas un tiempo investigando, pues resulta que tienes un proyecto y salen unos resultados. Entonces tú descubres algo, ¿no? Que es lo que me preguntas, ¿no? Entonces, tras ese tiempo, cuando estuve investigando, en ese momento nosotros trabajábamos con lo que os he comentado, ¿no? Con la información que está dentro del núcleo, ¿vale? Mi trabajo es descubrir formas para curar el cáncer, ¿vale? Descubrir cosas nuevas que nos ayude a todos para tratar el cáncer y curarlo, ¿vale? Entonces, en mi caso, lo que nosotros descubrimos, lo que yo descubrí, es que hay una quimioterapia que se da para el cáncer, un tratamiento que, dependiendo de la persona a la que se dé ese tratamiento, le puede ir bien o no. Entonces, eso hoy en día es muy importante, ¿vale? Cuando una persona tiene cáncer, pues hay que ver qué tratamiento es el que le viene mejor, ¿vale? En los hospitales hay muchos tratamientos distintos porque hay muchos tipos de cáncer distintos. Y gracias a que se investiga cuál es el tratamiento que le va a funcionar mejor a esa persona, pues hoy en día hay muchas personas que se curan, ¿vale? Entonces mi papel en la investigación que yo hice fue aportar un poquito de información para saber en un caso concreto de cáncer a qué pacientes le venía bien y a cuáles no. No sé si me he explicado y más o menos sí. Ahora viene la pregunta de Lira. ¿Se curará el cáncer alguna vez? Si se curará el cáncer alguna vez, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que el cáncer es una enfermedad muy compleja, quiero decir. Cuando una persona se pone mala del coronavirus, por ejemplo, se cura del coronavirus, ¿vale? Pero el cáncer puede tener muchos orígenes distintos, porque, como os he dicho, la célula tiene el núcleo, dentro está ese libro que tiene las instrucciones para funcionar. Vosotros imaginaros que en un libro cogéis una hoja, ¿vale? Imaginaros que en esa hoja hay 100 palabras, ¿vale? Pues imaginaros que si borramos una palabra, eso puede dar lugar a un tipo de cáncer.
Si borramos otra, puede dar lugar a otro tipo de cáncer, ¿vale? Entonces, hay muchos tipos de cáncer. Entonces hace falta hacer un esfuerzo muy grande, ¿vale? Va a llevar mucho tiempo. Pero la verdad es que hoy en día se curan muchísimos cánceres que hace tan solo 20 años no se curaban. Mi abuelo murió de cáncer, ¿vale? Tenía un linfoma. Hoy en día, mi abuelo no se hubiera muerto, porque hay un tratamiento para eso. Tengo amigas que sus madres han tenido cáncer de mama, por ejemplo. Antes era complicado, ahora se curan muchísimas mujeres, ¿vale? Entonces la labor de los científicos es muy importante. Es muy importante que la conozcáis y sobre todo si a alguno de vosotros le gusta, que estudie y que lo trabaje y que lo consiga, porque es bien para todos. María José. ¿Por qué se da radioquimioterapia a los enfermos de cáncer? Radioquimio. Pues esa es una pregunta muy interesante y bastante importante. Está además muy relacionada con el trabajo que yo hago y lo que investigo. Muy, muy relacionada. De hecho, ahora mismo estoy viendo diferentes tratamientos de quimioterapia para unos determinados tipos de cáncer. Veréis, os lo voy a explicar para que sepáis exactamente por qué se da quimio y por qué se da radioterapia, ¿vale? Para empezar, quimioterapia quiere decir que lo que le dan realmente es como una medicina, ¿vale? Como cuando tomáis antibióticos porque estáis malos o cuando tomáis paracetamol, ¿vale? Lo que pasa que en el caso de células tumorales, de cuando hay cáncer, pues se llama quimioterapia, ¿vale? Pero básicamente lo que se le da es un compuesto químico. A veces las personas se toman una pastilla y esa es la quimioterapia. Lo que pasa es que tiene un nombre como quimioterapia, ¿sabes? Es algo así como, qué cosa más rara. No. Tiene un nombre muy, muy extraño para realmente es una medicina, ¿vale? Entonces, hay personas que le dan esa pastilla y hay personas que tienen que ir al hospital, ponerse en una máquina, ¿vale? Y se la inyectan, ¿vale? Se la inyectan, pero no pasa nada. Se la inyectan, tú te sientas allí, te pones tu periódico, tu revista, tus cosas y te esperas a que el medicamento pues pase por tu cuerpo, ¿vale? ¿Qué ocurre con la quimioterapia? La quimioterapia lo que hace es que va a matar las células tumorales, ¿vale? Pero es una cosa que es un poquito agresiva. Quiero decir, que mata células tumorales, pero a las células que están bien tampoco le hace mucha gracia, ¿vale? Entonces las personas que reciben la quimioterapia pues tienen algunas cositas, ¿no? Como sabéis, a algunas personas se les cae el pelo, ¿vale? Tienen fatiga, ¿vale? Están más cansados. Siempre a las personas con quimioterapia hay que protegerlas un poco porque se pueden poner más malitos, ¿vale? Un resfriado para nosotros, para ellos es un poquito más delicado, ¿vale? Pero eso es solamente el tiempo que está tomando el tratamiento, porque ese tratamiento, pues como os comento, va a matar a las células tumorales, pero a las células normales también no les resulta cómodo el tratamiento, ¿vale? En el caso de la radioterapia es distinto, ¿vale? ¿Vosotros sabéis lo que es la radioterapia? ¿No? Vale, pues os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Cuando metéis algo en el microondas, empieza como a calentarse, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí. Eso es porque hay como unas ondas, ¿vale? Invisibles, que no vemos, pero el microondas, esas ondas, las transmite al agua, ¿vale? Y entonces el agua empieza como a moverse, porque esas ondas chocan con el agua y mueve el agua. Y al moverse, genera calor. Y por eso se calienta la comida, ¿vale? Pues la radioterapia es parecido, pero el tamaño de la onda, imaginaros, si el microondas tiene una onda así de grande, ¿vale? Que no la vemos, que es invisible, ¿vale? Pero es una onda así de grande, ¿vale? Pues la radioterapia es como así,
¿vale? ¿Eso qué hace? Que esas onditas así chiquititas, como son más pequeñas, llegan al núcleo de la célula. Y entonces esas onditas llegan al núcleo de la célula, ¡chum!, e impactan con el núcleo de la célula. ¿Qué ocurre? Que las células que están bien, que no son tumorales, las que están sanas, ¿vale? Aunque la reciben, ese impacto le hace como un daño, pero como la célula está bien, ese daño lo repara, lo arregla, porque como sabéis, nuestro cuerpo lo arregla casi todo. Tú te cortas y se repara, ¿vale? Tú te resfrías y te repara. Entonces, ese daño que ocasiona la radioterapia, una célula que está sana, lo arregla y se acabó, ¿vale? Pero las células tumorales tienen una característica específica de las células tumorales, y es que cuando tú haces que impacte esa ondita dentro del núcleo, la célula tumoral no es capaz. ¿Por qué? Porque el libro de instrucciones lo tiene borrado. Entonces no sabe cómo arreglar ese daño y se muere. Entonces, cuando tú tratas con radioterapia, las células que están bien sobreviven mejor y las que son tumorales mueren, ¿vale? Por eso es el tratamiento. ¿De acuerdo? Luis, ¿Cuáles son los tipos de muerte más vistos en los animales? en los animales, En lo que os he comentado de fauna, ¿no? De fauna silvestre. Los más comunes son enfermedades naturales del campo. O sea, enfermedades que tienen los animales como tenemos las personas, como tiene un gatito que se pone malo, como son las más comunes. Luego están los casos de envenenamiento. Son bastantes casos de envenenamiento y se puede decir que es la segunda causa de muerte más importante. Y a continuación, los atropellos. David, ¿Tú desde chica querías ser científica? Sí. Lo que pasa es que a veces no se tiene tan claro. Se descubre después. Yo tengo compañeros que sí, que lo han tenido claro desde muy pequeños, ¿no? Pero yo al principio no lo tenía tan claro. Lo que sí es verdad es que disfrutaba muchísimo con la biología, cuando me hablaban de las células. Me acuerdo que cuando éramos pequeños existía una serie de dibujos animados que se llamaba Érase una vez la vida. la hemos cantado en las chicos. Érase una vez la vida, ¿vale? A mí me apasionaba. O sea, yo eso de ver esos muñecos, esos dibujos, los glóbulos rojos, cómo llevaba el sistema inmune, esos glóbulos blancos, cómo defendían de los virus y de las bacterias, para mí era alucinante, ¿no? Yo en casa, cuando era pequeña, siempre quería que me echaran los reyes quimicefa. Me encantaba, quería hacer como mis propios experimentos, ¿no? Incluso sin nada prácticamente, tenía tubitos, buscaba tubitos para hacer experimentos. Por ejemplo, cuando era pequeña vendían purpurina en unos botecitos de vidrio, ¿vale? Con un taponcito de corcho. Yo compraba esos botecitos no para purpurina. Yo compraba el botecito porque me gustaba el botecito para tenerlo, para meter cositas y hacer experimentos, ¿no? Y luego cuando empiezas a leer, pues al final te llama la atención, hay una noticia en la televisión y ves que te llama la atención, que hay unos médicos que han descubierto tal cosa, tal otra, y así un poco yo iba a sacarme sangre muchas veces y le decía a lo mejor a la ATS que me estaba sacando sangre, ¿qué hay que hacer para hacer lo que tú estás haciendo? ¿No? Porque a mí me llamaba la atención eso de que ahí había sangre, que ahí estaban mis cosas y la sacaban y la analizaban. Y me decían pues si había glóbulos rojos, glóbulos blancos y que entonces no eres consciente a veces de que cuánto te gusta y cuando vas creciendo pues ya vas enfocando poquito a poco tu carrera, ¿no?
y lo que te gusta. Nosotros hemos hecho un experimento, Manuel. ¿Te acuerdas del experimento del estómago? Cuéntaselo. No me ¿Cómo era? funcionó. Cuéntaselo. ¿Cómo era el experimento del estómago? Teníamos que coger dos gomitas iguales. Una la partimos a trocitos y la otra la dejamos entera. Primero, la entera la metíamos y la cortada también. La metimos en un montón de vinagre, en bicarbonato. Después de 2 horas. Después de 2 horas teníamos que mirarlo y se estaba como empezando a ¿Descompone? descomponer. Exacto, exacto. Y a mí no me funcionó y mi madre lo dejó toda la noche y a mitad de la noche se despertó a beber agua y dijo que lo tuvo que tirar porque olía más mal. Claro, porque el vinagre los hay vinagre de distintos tipos. Entonces, dependiendo muchas veces de si el vinagre es más fuerte o menos fuerte, hace efecto antes o después. Entonces, por eso, claro. Y alguien que salga, se cambie con Manuel para explicar el otro de las galletas y el agua. Yo quiero que Lucía explique cuando le regalamos de sin mantel. ¿Alguien quiere salir? ¿Quién se cambia por Manuel? Venga, María José. Gracias, Manuel. Venga, María José. Hicimos cuando comemos los alimentos del estómago, ¿cómo están? ¿Vale? Guay. Pues cogíamos una bolsa, ¿vale? Cogíamos el vinagre, echábamos el vinagre. Primero era las galletas. Bueno, de la galleta la triturábamos, le echábamos ahí con el vinagre y cuando lo empezamos a oler, olía muy mal. Lo mezclamos con agua para hacer Para el bolo como si- alimenticio. No, la saliva y olía muy mal. Claro, claro, claro. Nos dijo el maestro que Para si que olía bien. botábamos- Nos dijo el maestro que si botábamos nos comíamos la pota. Claro, eso es precisamente lo que estaba pensando, pero no sabía Para si mí olía si bien. Sí, decir o hubo no. una que se echó. Sí, es que, claro. Es que nosotros en el estómago, vosotros lo habéis estudiado, tenemos lo que se llama los ácidos gástricos, ¿vale? Ácidos gástricos. Claro, esos son aquí en el estómago, ¿vale? Los ácidos gástricos. Exacto, entonces esos ácidos son los que hacen que el alimento se vaya descomponiendo para que luego pueda llegar a nuestras células a través del torrente sanguíneo, ¿vale? Pero eso se hace en el estómago, en un sitio cerrado y que además está muy protegido del resto del cuerpo porque esos ácidos, son muy fuertes, ¿vale? Entonces, lo que hicisteis en el experimento era parecido, muy parecido a lo que se hace en el estómago. Tenéis una bolsa, que es lo que es el estómago, le echáis el vinagre, que es un compuesto fuerte. Claro, eso empieza a actuar. Eso huele mal, eso huele mal. Todos cuando a lo mejor se nos ha venido la comida y se nos ha venido, no viene como ácido, ¿no? Que dices tú, uff, me ha como quemado, ¿no? Como que me ha quemado por aquí. Sí. Pues eso es lo mismo que había en la bolsa, todo fuerte, ¿vale? Entonces, claro, es un experimento fantástico, se ve muy bien, claro. ¿Pregunta? ¿Lucía? ¿Qué fue lo que le interesó para ser científica? ¿El momento que te digo a ti ahora? Pues la verdad es que es lo que os comento, en mi caso fue muy poco a poco. Primero me di cuenta de esos detalles que os he ido comentando y al final es verdad que en mi trayectoria laboral, cuando he estado trabajando, he trabajado en cosas siempre relacionadas con el laboratorio, pero al final, cuando investigué, luego me fui a otro sitio a trabajar en otro laboratorio, al final me di cuenta de que lo que más satisfacción, más alegría y más me llenaba, lo que más me hacía feliz, era investigar. Y entonces ahí es como que te hace lo que tú dices, ¿no? Haces el clic al probarlo,
Dices que esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Maimona, Una pregunta. ¿Por qué cada vez que te acercas a un objeto o una persona, por qué nos da electricidad? Algo como la electricidad. Porque, sí, eso que tú te acercas a alguien y te hace chu y te da como un calambre, ¿no? Y también los objetos. Sí, sí. Eso, mira, eso es más física que biología, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que vosotros sabéis que una pila, conocéis lo que es una pila, ¿no? Una pila, ¿vale? Tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿vale? Esos son como unas partículas muy pequeñas, volvemos a lo mismo, son partículas invisibles, ¿vale? Que no las vemos a simple vista, que son los electrones, ¿vale? Entonces, los electrones están por todas partes, ¿vale? Y a veces van como a una velocidad y a veces van como más despacito, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros utilizamos a veces, la mayoría de todos nosotros, utilizamos botines y calzados que son de plástico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los electrones no pueden pasar por el plástico, no pueden atravesarlo, ¿vale? Entonces están por todos lados, por ejemplo en esta mesa, pues hay electrones, ¿vale? Y como que se van moviendo, ¿vale? Con las energías que hay por todas partes, ¿vale? Imaginaros, tú pones aquí un imán y otro imán aquí y los imanes se unen, ¿vale? Pero si entre este imán y este imán yo pongo un botín de vosotros, no se van a unir porque no pasan los electrones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que porque cuando tenemos ese tipo de calzado, es como que, imagínate, yo tengo muchos electrones, ¿vale? Y ahora aquí mi amiga tiene también muchos electrones porque las dos tenemos botines y los electrones no como que no pasan a la tierra, no pasan al suelo, sino que se van como acumulando un poquito por nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre? Que cuando nos acercamos ¿vale? O cuando, por ejemplo, se pone el pelo así, ¿no? Nos ha pasado alguna vez que os estáis peinando y hace el pelo así, ¿vale? Nos han dicho nunca, ¿tocáis grifo? ¿Nos han dicho eso? ¿Que pongáis la mano en el grifo? ¿Grifo? En el grifo. Ah, grifo, no sé. Para quitaros electricidad, ¿vale? Porque se genera electricidad en todos nosotros y cuando nos movemos, cuando hacemos movimientos de fricción, se genera como más velocidad en esos electrones, ¿vale? Y es muy común que nos pase eso. No tiene, verás, no es para nada peligroso ni hay ningún problema con eso. Lo que pasa es que además hay personas más sensibles y además que si tenemos un calzado de plástico, ¿no? Que el botín tiene una suela de plástico, pues esos electrones se nos quedan un poquito más. Y entonces pues somos más eléctricos. Daniel, Básicamente que nos electrocutamos porque si te da mucho el sol por un globo, yo por ejemplo a mí me dice mi madre cuando me electrocuto ella, me he electrocutado y me dice eso por el sol, porque a lo mejor, no sé, a mí me dice por el sol. Por el sol. porque coges mucho energía, el calor que coges te da mucha energía. Puede ser por eso que te lo diga. Mi madre me O por un dice que globo por eso. también, el otro día en el cumpleaños de mi amigo Marín, cogí tantos globos porque nos pusimos a pasar los globos. Y luego me di calambre con mi madre 3 veces, con gente del cumpleaños 4 veces. Es que los globos son de plástico, ¿no? Sí. Entonces la energía se queda alrededor del globo. Y tú vas a tocar, ¿no? Y te vas... Y cuando te pones el globo aquí al lado, te parece que tiene pelo. ¿Te has dicho? Ay, sí. Exacto. Guadalupe, ¿Alguna vez te has perdido algo mientras investigabas? No, pero a una compañera sí. Y ha sido hace poco, de hecho. Estaba... A mí no me ha pasado nada de explosión ni nada de eso, pero es verdad que en algunos laboratorios sí que ha habido algunos incidentes, pero son poquísimos. Pero es verdad que cuando ocurre un incidente hay riesgo de que pueda pasar algo, ¿no? Yo tengo una compañera que
manipulando esos tubitos que os dije antes, que están súper fríos, súper fríos, súper fríos, uno estalló y le dio en el ojo. Y bueno, pues la han tenido que operar y ha tenido que recuperarse, en fin. Pero sí, es que se le olvidó ponerse las gafas. Ahí lo que os he comentado, esas gafas que te pones grandes, que te pones una pantalla delante y todo eso. Lo han visto aquí, se lo he traído para que lo vieran. No se la puso. Y casualmente, cuando estaban manipulando el tubo explotó porque eso está a una temperatura muy baja y genera mucha energía. Tiene nitrógeno, una cosa que se llama nitrógeno líquido, y que es como un líquido, es como el oxígeno que bebes en el aire, pero puede adquirir la forma líquida, y cuando cambia de temperatura se vuelve gas, pero claro, se vuelve gas con mucha energía, y explotó. ¿Y a mí? ¿Cuántos años se lleva siendo científica? Pues como os he comentado, terminé la carrera con 23 y tengo 47, así que más de 20 años. ¿Y ahora qué viene? Un aplauso. Bueno, pues para terminar un poco, como he estado aquí con vosotros, porque se va a celebrar el día del 8 de marzo de la mujer trabajadora, pues quería comentaros un par de cosas, ya en concreto en relación con este día que vamos a celebrar, ¿no? Entonces quería comentaros algo a las chicas, ¿vale? En concreto. Y también a los chicos. A las chicas os quería comentar que gracias a cómo ha evolucionado la sociedad, pues hoy en día hay muchas mujeres ya investigando, ¿vale? Pero todavía queda mucho por hacer, porque desgraciadamente nos falta un paso a las mujeres que trabajamos en investigación. El paso es que al final los jefes, ¿vale? Muchas veces de los grupos de investigación son hombres, ¿vale? Nosotros trabajamos en esos grupos de investigación, hacemos un trabajo igual que el de los hombres, pero al final el jefe es un hombre. Y eso es así, es así. En mi centro de investigación la mayoría son hombres. No hay muchas mujeres, cada vez más, muchas más de las que había cuando mis padres eran jóvenes. O sea, hemos avanzado, ¿vale? Pero no estamos todavía en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a las mujeres? A las mujeres nos pasa que somos madres, ¿vale? En general, casi todas las mujeres que estamos en investigación tenemos hijos, ¿vale? Y muchas veces la responsabilidad de los hijos recae en mayor proporción en las mujeres, ¿vale? Y eso es algo que hay que ir cambiando, hay que cambiarlo. Cada vez se cambia más, quiero decir, que el papel del hombre en cuidar a los hijos y en hacer las cosas de casa y todo eso cada vez es más parecido, pero falta mucho camino. Entonces, por eso quería también hablarlo en concreto con los chicos, ¿vale? Los chicos tenéis en vuestras manos el poder cambiar eso. Las chicas solas no lo pueden cambiar, ¿vale? Y hace falta tanto mujeres científicas jefes como hombres científicos jefes. Porque cada uno siendo chicos, otros siendo chicas, todos aportamos cosas. Y si estamos los dos, vamos a crecer más. Entonces los chicos tenéis que implicaros también en otro tipo de tareas, ¿vale? Con las chicas, ¿vale? Y las chicas se tienen que creer de verdad, que pueden ser líderes, que pueden ser jefas, ¿vale? Las mujeres también pueden ser jefas y muy buenas jefas, ¿vale? A veces hay
como, no sé, como, es que la jefa, ¿cómo es tía? ¿Cómo es tía la jefa? Vaya, eso no es así, ¿vale? Eso no es así. Entonces, nada, lo que quería era transmitiros eso, porque no solo pasa en el campo científico, que es mi campo, sino que pasa en muchos otros trabajos, ¿vale? Hay muchos más jefes que jefas, ¿vale? Aunque la mujer esté implicada en el trabajo, mucho más de lo que ha estado nunca y mucho más de lo que está implicada en muchos países. O sea, nosotros somos afortunados y afortunadas en vivir donde vivimos, ¿vale? El mundo es muy grande y este tipo de igualdad que estamos teniendo solamente existe en muy pocos países, ¿vale? En otros países no es así, para nada. Entonces, hay camino, hay mucho camino, vosotros tenéis mucha energía, vosotros sois estupendos, estáis teniendo unas oportunidades fantásticas, se os ve en la cara que sois fantásticos y que le tenéis muchas ganas a la vida y a aprender. Así que nada, os animo a que celebréis este Día de la Mujer Trabajadora, tanto chicos como chicas. Los chicos también lo tenéis que celebrar, ¿vale? Porque vais a crecer todos juntos, ¿vale?